quisiera hacer un abordaje más allá del texto. Creo que el compañero Jan Luz y posiblemente el compañero Ricardo Gadea, con la experiencia personal revolucionaria que ha tenido, podrá abordar el texto como tal. Yo quería señalar que este texto, que es uno de los textos que nos parecía de los más comunes, los que más rodaron en la época, no es solamente un manual, como se dice, de guerrilleros sobre la guerra, sino que implica, y así lo había titulado para la edición, como un asalto teórico y práctico de la ortodoxia marxista. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que el mundo atravesó una época parecida a la época en que el Che se lanza a escribir este texto, resumiendo la experiencia de la Revolución Cubana, y luego este texto va a ser matriz para los movimientos guerrilleros de América Latina. Y este momento anterior es el momento anterior justo a la Revolución de Octubre. Si nosotros examinamos los textos de la época, si examinamos lo que dice Mariátegui al respecto, habla, me acuerdo, en Dos concepciones de la vida, de que llegó un momento en que en Europa, como que se habían entendido formalmente, dice, en una dulce etapa, la burguesía y el proletariado. Como que habían llegado bajo la concepción evolucionista a que sin mayor esfuerzo la revolución, la transformación, el socialismo llegaría solo. Y eso era producto de una visión positivista, mecanicista, que se insertó dentro del marxismo. Sus exponentes, creo que ustedes los conocen, eran Kautsky, Plejánov. Por ejemplo, Kautsky había señalado claramente que no somos un partido que hace revoluciones, somos un partido revolucionario, pero no que genera revoluciones, porque la idea era de que la revolución llegaba solita, mecánicamente. Claro, bajo una visión sesgada del prólogo de la contribución de la economía política de Marx, la revolución se producía cuando el choque entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción hacía que las fuerzas productivas hicieran saltar las relaciones sociales de producción. Por tanto, como además la vida señalaba que la historia era un progreso lineal, ascendente, no había más que esperar eso. Y es por eso que no había nada hasta que se produce, como bien decía Marx, el asalto al cielo con la Revolución de Octubre. Es decir, la Revolución de Octubre, si ahora la vamos a analizar este año seguro también, resultó pues ser condenada por todos. Oye, precipita la historia, tienen que esperar que madure Rusia totalmente en términos capitalistas para poder hacer la revolución. No hay suficiente capitalismo. Rusia tiene enormes masas campesinas atrasadas. Entonces, no cabe una revolución. Y consideraban que Lenin precipitó los hechos en una sociedad que escapaba a lo que señalaba el manifiesto. No era una sociedad capitalista desarrollada como la Alemania, la Inglaterra o la Francia en la época, sino capitalista atrasada, quizás la más atrasada de toda Europa. Pues bien, frente a eso insurge Lenin y la práctica de la Revolución de Octubre. Gramsci tiene un lindo artículo sobre eso, que lo llama la revolución contra el capital, y dice que los bolcheviques no esperaron pues que se cumplieran los dogmas, no esperaron que se leyera y mecánicamente se aplicara el libro, sino que la realidad de los hechos fue más allá que lo que se había convertido en dogma y había dejado de ser la teoría revolucionaria. Algo semejante pasa con el Che, porque si vemos este texto, de arranque, el Che juega su ficha y dice: no siempre hay que esperar que se den todas las condiciones para la revolución, el foco insurreccional puede crearlas. Y añade que esta es una de las aportaciones fundamentales de la revolución cubana, que luchan contra la actitud quietista de revolucionarios o pseudo-revolucionarios que se sientan a esperar que de una manera mecánica se den todas las condiciones objetivas y subjetivas necesarias sin preocuparse de acelerarlas. Esto, en el momento en que lo escribe el Che, en el momento que lo plantea, es una bofetada al comportamiento de todos los partidos comunistas en América Latina. Todos han quedado en la tesis
que primó a la muerte de Mariátegui y con la, digamos, primacía de las tesis de la Unión Soviética en esa época para América Latina, de que aquí teníamos que hacer primero una revolución nacional democrática o tenía que desarrollarse suficiente capitalismo antes de poder hacer la revolución socialista, ¿no es cierto? Y entonces, bajo esa tesis, pues no cabía de ninguna manera en América Latina plantearse hacer la revolución. Es más, había que esperar que se generara. El marxismo de aquella época, mecánico y subjetivo y positivista, hacía parecer que esto era una olla de agua hirviendo y había que esperar que llegara la ebullición para poder hacer la revolución. Y los revolucionarios debían esperar en la playa sentados la ola revolucionaria para coger sus tablas y poder correr la ola perfecta, ¿no es cierto? El Che rompe con eso. El Che dice que no, que hay que crear esas condiciones. Eso rompe todo el esquema de los años en que se produce la Revolución Cubana. Rompe todo. Y es por eso que los que recordamos, jóvenes de esa época, las lecturas, todos aquí en el Perú, por ejemplo, el PC Unidad, Bandera, todos se unen en condenar esta actitud aventurera que no espera que el país se desarrolle suficientemente en términos capitalistas, sino que pretende asaltar la historia, pretende acortarla. Bien, esto en esa época quizás no tuvo el remesón que tiene ahora, porque el Che recién aparecía y no tenía todo el prestigio que tenían las organizaciones comunistas de Europa. Pero por supuesto el motejo de subjetivista, aventurero para el Che le cayó desde el comienzo, porque décadas de materialismo mecanicista y positivista habían sofocado el espíritu herético esencial de la revolución. Bien, en ese sentido, que el planteamiento de Che llama a volver a cuestionarse, como en la Revolución de Octubre, esta tesis mecánica. Recordemos por ahí que algún texto, Lenin dice, se pregunta, creo que Daniel Ben Said lo recoge por ahí en algún artículo sobre Salto, creo que le llama, dice, ¿y por qué teníamos que esperar que la Revolución de Octubre, perdón, que en Rusia se maduraran las condiciones capitalistas? ¿Por qué no podía ser la Revolución Socialista la que ya en el poder ayudara al paso de esto? ¿Por qué no podía hacerse al revés? ¿No es cierto? Se preguntaba heréticamente, y era lo mismo que se volvía a poner sobre el tapete. Por eso, en esta pequeña presentación señalaba justamente qué significaba esa frase inicial en el texto ya del Che, ese reto en este texto. ¿Qué significaba plantear esto en 1960, cuando, pese a ser un héroe protagónico de la insurrección revolucionaria cubana, el Che no tenía el prestigio teórico que tenían los dirigentes revolucionarios del PQS o los del Grupo Oriental, ni venía de una militancia en el PC argentino o cubano, ¿no? Acuérdense que los militantes antiguos históricos del comunismo cubano, Rafael Rodríguez, Blas Roca, si no me equivoco, Escalante, habían estado participando en el Parlamento de Batista, ¿no es cierto? Esperando seguro ahí que se fueran creando y generando las condiciones para la revolución. No estaba en la sierra y en la insurrección. Bien, entonces este era un viejo y candente debate que regresaba y se reabría. Inmediatamente todas las organizaciones pertenecientes al movimiento comunista internacional, la ortodoxia revolucionaria, entre comillas, en pleno condenó el aventurerismo y el subjetivismo de Che Guevara. Décadas de materialismo mecanicista y positivismo habían sofocado la herejía de la Revolución de Octubre y, basándose en lecturas parciales de Marx, habían grabado a fuego en las almas de la militancia comunista internacional que, al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto. Hasta allí, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Recordamos el texto del prólogo. Pero ahí también teníamos pues un enorme error, ¿no es cierto? Porque se presentaban las fuerzas productivas como neutras, o sea,
las fuerzas productivas no pertenecían al modo de producción capitalista, ¿no? O sea, las relaciones sociales sí eran capitalistas, pero las fuerzas productivas teóricamente no lo eran, ¿no? Y tan es que eran neutras que iban a hacer saltar las relaciones sociales de producción capitalista. No se comprendía claramente que las fuerzas productivas no eran más que relaciones sociales pasadas. La metodología de trabajo, la forma de producción, el trabajo en línea, por ejemplo, capitalista, no podía emplearse en el socialismo. El socialismo tenía que generar sus propias fuerzas productivas, justamente que correspondieran a sus propias relaciones sociales de producción. Tan es así que hemos visto los últimos saltos tecnocientíficos que estos no han movido el capitalismo. El imperialismo nos ha sacudido, permanece, ha logrado asimilar esto. Bien, y en tal sentido, les dice, siendo la revolución el resultado del desarrollo de la fuerza productiva en material según esta tesis y su contradicción con las relaciones de producción existentes y consecuentemente ajenas a la acción consciente y voluntaria de los hombres, no cabía su acción para alcanzarla. Esta tesis era totalmente contraria a lo más inicial de Marx, aquello que Che recoge cuando dice en la tesis de Feuerbach, ¿no? Todos los filósofos del mundo no han hecho más que interpretar la realidad. De lo que se trata es de transformarla. Transformarla implica la acción del hombre con voluntad. Creo por ello que la mayor osadía de este texto desde el inicio es poner por delante otra vez la voluntad del hombre, porque sin él, sin esa voluntad no hay nada. Nos hemos acostumbrado a pensar, y citaba por ejemplo acá también al propio Engels acerca de la historia en la Sagrada Familia, y Engels dice, la historia, porque dice, la historia va a llevar a la revolución, la historia no hace nada, es el hombre de carne y hueso quien hace todo eso, que posee y combate. La historia no es otra cosa que la actividad del hombre que persigue sus objetivos. Entonces es falso que exista un derrotero necesario, inevitable, ascendente de la historia. Es el hombre quien hace la historia. Y el Che vuelve a poner en este texto por delante la acción consciente y voluntaria del hombre como el elemento fundamental de la revolución. Gracias.